Muy buenas noches a todas y todos. Es un gusto saludarlos después de esta larga jornada que todos hemos tenido. Bueno, el anuncio que quiero darles es respecto a los alumnos que se acercaron en su momento con doctora Karen solicitando la revisión en algunas actividades del registro número 1. En ese sentido, se les ha habilitado un pequeño enlace de entrega en la semana 5. Los alumnos creo que no están presentes aún, pero en ese caso, comentarles a ustedes, y por esa razón solicité que quedara grabado también, con el objetivo de que puedan hacer esa entrega y se le hará llegar a doctora Karen para que haga la respectiva revisión de lo que ellos habían acordado, y de esa manera hacer la posterior entrega en la área académica para la modificación de la nota. Eso era lo que quería compartirles, desearles muchísimos éxitos en la jornada y pasen buenas noches. Buenas noches. Maestra Emma Muñoz. Dígame. Perdóneme, fíjese que se escuchaba entrecortado y yo no alcancé a escuchar lo que dijo. Ok. Es en relación a los alumnos que solicitaron revisión en el registro número 1. Los que se acercaron a doctora Karen y le pidieron que le socializara cuáles habían sido los aspectos que tenían que mejorar o las correcciones que ellos solicitaron a sus trabajos, ya sea las diferentes actividades que solicitaron esa revisión. Se ha habilitado lo que es un enlace donde deben hacer la entrega de esas actividades. Posteriormente se les va a hacer el respectivo traslado de esa información a doctora Karen para que ella lo revise y se haga la modificación de la nota de esos alumnos que han presentado esa solicitud. Eso sería por mi parte, maestra Camila. Bueno, muchas gracias, maestra Emma. Buenas noches a todos. Agradezco la puntualidad, les reitero mi agradecimiento y bienvenidos a todos a este foro sincrónico, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad de ver la plataforma, he incorporado la metodología que vamos a abordar en este foro. Me disculpan, tengo ciertas interrupciones ahorita, pero preguntarles en primer lugar si han tenido la oportunidad de revisar el material que he incorporado en la plataforma para ustedes. No sé si la licenciada Gracia González me podría ayudar. Para ser sincera, licenciada, no la he podido revisar, es que estamos un poquito atareados con otras tareas. Ah, bueno, está bien. Entonces le voy a compartir porque tenemos cierta programación que seguir este día en el foro, pero rápido, yo también había dispuesto cierto tiempo para poder compartir con ustedes y socializar las actividades, porque surgía la pregunta en la clase anterior sobre las evaluaciones que se iban a realizar del segundo registro. Entonces, acá en la semana 7, ustedes pueden ver ya incorporado el contenido que vamos a realizar en la jornada del día sábado, pero ya están las evaluaciones del segundo registro. Consiste, rápidamente se los explico, en un cuadro síntesis. En este cuadro síntesis ustedes van a poder incorporar, creo que el licenciado Oscar Guardado tiene la mano levantada. Dígame, licenciado. Sí, perdón, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, licenciado. No, nada más un pequeño comentario de que a veces la plataforma se puede volver un poco no tan entendible cuando la cadena que se hace en digamos, en el tablón tiene demasiado contenido, así como muy saturado. Entonces, a veces pues se nos dificulta cuando revisamos que concretizar, ¿verdad? Pero sí es importante a veces pues que revisemos la guía que ustedes también nos proporcionan
sobre la semana para que podamos enfocarnos más que todo en las tareas, porque a veces las tareas son las que cuesta como adivinar un poco, ¿verdad? Pero sí, creo yo que es solamente eso, que como que tienen a veces saturación de información así como muy rápido todo y varios apartados, entonces uno se pierde un poquito, pero de ahí por lo demás, pues yo creo que es entendible. Gracias, Right. maestra. Está bien, licenciado. Licenciado Guardado, aprovechando, no sé si puede observar que estoy compartiendo el cuadro síntesis de evaluaciones. Sí se puede observar. Ah, ok. También licenciada Mari Carmen Sandoval tiene la mano levantada. Dígame, licenciada. Buenas noches, maestra, Buenas compañeros. noches. Fíjese que a mí me surgía la duda en cuanto al sistema de citas. ¿Bajo qué formato lo va a querer usted que nosotros lo hagamos? Ah, ok, sí, fíjense que como se trata de, si ustedes pueden observar acá el cuadro síntesis, prácticamente ustedes van a realizar 1, 2, 3, 4 evaluaciones dentro de un cuadro. Entonces, con respecto a las referencias, no ha sido incorporado como criterio a evaluarlo. Entonces, porque les quiero explicar de una forma rápida, porque también quiero que abordemos el contenido del foro. Y no se preocupen porque en todo el desarrollo de lo que se ha incorporado en la semana 7 lleva un orden lógico que se los voy a explicar de una manera rápida. Está este cuadro síntesis, ustedes pueden, ahí les he explicado el objetivo, las indicaciones y la metodología. Solamente en esta planilla tienen que ustedes realizar sus 4 evaluaciones. Ahí están sus porcentajes, los criterios a evaluar. Entonces, en la primera lleva un porcentaje sobre su asistencia y participación en la clase virtual anterior. Entonces, ya va la observación. Si ustedes asistieron, eso ya fue abordado por mi persona y si no, tienen ese apartado para justificarse una asistencia. En la segunda, consideré prudente. Me imagino que ya varios habían iniciado o por lo menos ya tenían un esquema de las ideas que iban a colocar en su ensayo y para aprovechar de eso que ya ustedes se habían planteado, les lo incorporé en la segunda evaluación con un porcentaje muy alto, que es el 40%, y en la cual los 5 puntos que iban a abordar en el ensayo, ustedes tienen que poner por cada uno de ellos mínimo 5 líneas o 10 líneas de respuesta. No es un criterio a abordar, licenciada Sandoval, las referencias bibliográficas. Es una respuesta libre que ustedes pueden dar, pero sí que denote que ustedes han dado lectura por lo menos a un recurso bibliográfico que existe en la plataforma. Luego viene el análisis del video del webinario que está en la semana 6, que me imagino que ya también ustedes tienen la oportunidad. Y para aprovechar el tiempo, este foro, este día, ustedes lo van a abordar. Lo único que van a hacer, cada uno me va a dar dando sus ideas, no más de 1 minuto. Va a ser algo súper rápido para que todos lo podamos abordar. Y justamente lo que me digan ahora, lo colocan en este apartado, cumpliendo el interlineado. Entonces este día yo les voy a evaluar los demás criterios, pero ya cuando ustedes incorporen sus respuestas al cuadro, va a ser ese 10% que yo les voy a evaluar, porque este equivale también a un 40%. Es un porcentaje muy alto y es algo muy sencillo que ustedes pueden realizar. Y por último, yo les quiero pedir que me den la oportunidad de conocerlos. En la última evaluación, me van a colocar no en mínimo de 10 líneas o máximo 10 líneas, un poco sobre ustedes. Yo los quiero conocer y también quiero saber sobre su niñez, cómo recuerdan su niñez. Y tienen un mínimo de 10 líneas y un máximo de 15 líneas, porque lo que van a abordar en este apartado va a ser de mucha utilidad para mí y para ustedes en la jornada del día sábado. Entonces, de eso se trata sus evaluaciones del segundo registro. Es un cuadro muy sencillo. De igual forma, les quiero mostrar en la plataforma para subsanar la duda del licenciado Guardado. Acá está el licenciado Guardado y todos los demás compañeros. Me confirman si pueden ver. Está la evaluación, ahí está su cuadro síntesis. Luego está donde van a entregar su cuadro síntesis en la plataforma. Un foro de consultas que he aperturado para que puedan abordar cualquier duda que tengan sobre esa evaluación.
Y también les proporciono mi correo electrónico. Es camiladejovel@gmail.com. Lo pongo a disposición de cualquier consulta si ustedes lo necesitan. Repito, es camiladejovel@gmail.com. Luego viene el enlace del foro. Se crea este sistema de viñetas, licenciado Guardado, para llevar ese orden que realmente ustedes ha dado un aporte muy valioso y que se necesita un orden definitivamente en la plataforma. Luego viene una bibliografía. Habían ciertas lecturas obligatorias para este día, los 11 puntos del comité. Varios de ustedes me manifestaron que no han tenido la oportunidad de abordar los 11 puntos del comité. Yo creo que es importante porque prácticamente es el estándar internacional actualizado en este contexto de la pandemia. Entonces es necesario que ustedes lo conozcan. Y al final les comentaré sobre la importancia de conocer los estándares internacionales. Y está también sobre la protección de la niñez durante la pandemia. Es un enfoque sociológico muy interesante y psicológico. Aquí les compartí una lectura complementaria, licenciado Guardado, si puede ver. Este libro es muy interesante, es una de las recopilaciones bibliográficas en este libro. Ustedes lo pueden encontrar y les he especificado ciertas páginas. Yo no requiero que lean todo el libro, sino que ciertas páginas, por ejemplo, de la página 715 a la 742, ustedes pueden encontrar recursos muy buenos acerca de los derechos en sí sobre la pandemia, derechos humanos que se encuentran vulnerados en virtud de la pandemia. Y aquí terminamos con lo del día de ahora, pero ya les incorporé para el día sábado material que yo sé que les va a resultar muy interesante, porque nos corresponde ver acerca de la estructura del contenido de la lepina. Les he colocado un cuadro resumen que viene en un formato amigable sobre la estructura de lo que es la lepina. Acá les proporciono una presentación en PDF por si algún día ustedes tienen necesidad de realizar algún tipo de divulgación de derechos de la niñez y adolescencia o sobre la lepina. Acá se las proporciono. Es de ustedes y pueden hacer con ella un muy buen contenido porque está también en formato amigable. Luego comentamos acá y empezamos a hablar sobre el caso Villagrán, que ya lo comentábamos en la jornada anterior. Les explico ese video, algunos derechos que han sido vulnerados. Es una muy buena síntesis sobre los derechos. Esto es para el día sábado, recuerden, esto es para el día sábado. Vienen lecturas obligatorias y les pongo las páginas en específico e incluso que sobre esta lectura obligatoria tienen que hacer nada más especial atención a la conclusión que está en la página 77. Únicamente eso. El habeas corpus, que ya lo comentábamos, de la niña que lo interpuso ante la Sala de lo Constitucional, y acá únicamente referencia a la página 3, el párrafo 2. De esa sentencia, eso es lo que nos interesa. Igual las páginas 13 y 14 únicamente son 2 páginas y ya viene una lectura que yo los propongo que ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca de la universidad. Eso es lo que está en su plataforma, está dividido en lo que vamos a utilizar este día y el día sábado. No sé si alguien tiene una consulta sobre lo que vamos a realizar el día de hoy y las evaluaciones del segundo registro. Dígame, licenciado Guardado. Sí, maestra, yo creo que para puntualizar lo que yo estaba sí. Diciéndoles. Sí. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Sí, perdón. Es que cuando vemos el tablón en la plataforma, no se encuentra la indicación directa de que como para entenderlo más fácil, ¿verdad? De que dentro del mismo cuadro que ya usted proporcionó, sí, había que llenarlo, porque como el cuadro ya tiene el contenido, entonces a veces uno puede confundirse si tiene que hacer un cuadro en blanco y ahí empezar a llenar, entonces, pero ya ahorita usted lo aclaró y a mí me queda totalmente claro, ¿verdad? Sí, es una plantilla, licenciado. En esa plantilla usted solo lo va llenando, es como un cuestionario, un formulario. Entonces usted lo va ingresando con los datos que ahí yo le voy pidiendo.
Sí, muy bien, gracias. Y solo otra pequeña observación, que donde vamos a entregar el cuadro, sí, abajo, bueno, en la parte esta donde dice debido 3 de octubre, pero en la indicación que usted da dice 2 de octubre, entonces no tiene concordancia la fecha, nada más eso. Bueno, a usted, licenciado, muchas gracias. Sí, es en virtud de por cualquier inconveniente que alguno de los compañeros pueda tener a la hora de entrega. Ustedes saben que deben de realizarlo el día 2 de octubre, pero se da la posibilidad y esa apertura que ustedes tengan hasta el día 3 de octubre y ya queda habilitada la plataforma. Entonces, así, si alguno tiene algún inconveniente, algún problema, ya está habilitado. Esa es la razón, licenciado. Dígame, licenciada Jenny Rivas. Sí, buenas noches. Buenas noches. El tamaño de letra y el tipo de letra. Como yo le comentaba, únicamente digamos la exigencia, el criterio a evaluar es el número de líneas, es la capacidad de síntesis que se tenga para otorgar la respuesta. No sería necesario el tamaño, la idea es que esté dotado de contenido, licenciada. Gracias. A la orden. Dígame, licenciada Acevedo. Buenas noches, maestra y Buenas compañeros. noches. Yo ya le acaté la recomendación de la tarea, pero sí, como es referente al ensayo que estábamos realizando, sí. ¿verdad? Con la maestra Karen. Sí. Ella había formado grupos, ¿verdad? Okay. Entonces, en grupo estábamos haciendo ese ensayo. Ahora bien, si nosotros ya lo comenzamos a desarrollar como grupo y si los 5 integrantes o 4 desarrollamos la parte del contenido, digamos, si ya habíamos desarrollado 4 o 5 puntos, como lo pide de manera individual, no importa que los 4 pongamos ahí el mismo contenido, maestra. No, no importa, licenciada Acevedo. Yo lo que necesito es conocer aquellas guías que ustedes ya se habían planteado para realizar el ensayo, ¿verdad? Aquellos retos que las instituciones tienen. Únicamente eso, y bien puntual. Eso sí, respetando el número de líneas. Es mi única exigencia, ¿sí? Eso sería, pero si no hay ningún problema. Pero sí necesito que sean las evaluaciones del segundo registro realizadas de forma individual. Bueno, muchas gracias, licenciada Acevedo. Si no hay ninguna otra consulta, vamos a pasar al desarrollo del foro porque me comentan que es evaluado y ustedes ya saben que los foros sincrónicos son de carácter evaluado. Entonces, nuestras preguntas son muy sencillas y recuerden que si gustan pueden abrir ahorita el cuadro y empezar a digitar su respuesta. Avancen, aprovechen el tiempo. Lo único que se deben de basar es en los 11 puntos del comité para responder estas preguntas. Voy a compartirlo nuevamente para que podamos ver las preguntas. Estamos en esta parte del cuadro. ¿Me confirma si lo ve, licenciada? Licenciado Napoleón Torres, buenas noches, dígame. Buenas noches, maestra. Fíjese que yo ahorita voy rumbo a la frontera en Yatú y no tengo a la mano una computadora. Bueno, licenciado, pero no tenga pena, yo era para que adelantaran, pero la idea es ahorita comentar sobre estas dos preguntas, ¿sí? Sobre qué opinan, recuérdense que nos íbamos a basar en los 11 puntos, también en el webinario que está en la semana 6. Ese webinario sobre qué trataba. Trataba sobre la situación actual de la niñez y adolescencia en el contexto de la pandemia. E incluso era muy interesante porque adolescentes daban su opinión al respecto. Entonces, de eso se trata este foro. Sobre qué opinan ustedes de esas opiniones que realizaron la niñez y adolescencia sobre la situación que han enfrentado durante la pandemia y cuáles áreas de impacto ustedes consideran que han sido de mayor afectación en este periodo. Entonces, si gusta la licenciada Alba Verónica Acevedo, en razón del tiempo, voy un poco rápido, sé que este día tenemos poco tiempo y quisiera tener más. Dígame, licenciada. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches. Sí, le voy a pedir, retomando. Permítame, licenciada. Le voy a pedir que me colabore al licenciado Oscar Guardado. Yo sé que este día me aparece mucho usted en pantalla, ya voy a ver a alguien por ahí.
me corrobora el tiempo, por favor, licenciado Oscar, para que todos tengan la oportunidad de participar en este foro tan importante y yo pueda dar algunas conclusiones. Bueno, de Le acuerdo. agradezco, Ahí voy a licenciado. hacer una señita, sí. Bueno, le Gracias. agradezco. Licenciada Alba, discúlpeme y puede continuar. Bueno, retomando lo del webinario, ¿verdad? El video, correcto. de hecho se entrevistaron a personas muy especializadas en la materia y también a los niños, a los adolescentes, perdón. Pero en el punto que más me llamó la atención es que ellos expresan la afectación que ellos han tenido en cuanto a la educación, ¿verdad? Porque de hecho la educación ha tenido un impacto en ellos por la modalidad, ¿verdad? No se tenía como la experiencia de recibir clase virtual. Entonces, eso como que a niños que no tienen acceso a una computadora, a niños que no tienen acceso a un celular inteligente, pues por decirlo así, a ellos, a esos niños que se encuentran en extrema pobreza, en lugares muy remotos, ¿verdad? Se les ha dificultado un poquito más porque a veces no toman en serio lo que es el estudio, el aprendizaje y mucho más. Eso marca si los padres no son padres responsables. Entonces ellos como que se han enmarcado en cuanto a la educación, a la nueva modalidad que ellos hoy están recibiendo pues sus clases, ¿verdad? Entonces este es como un impacto que ha generado en ellos. Ok, muchas gracias, licenciada Acevedo. Licenciada Jenny Rivas, ¿me puede decir si usted observa algún principio, algún contenido de un principio que nos pueda servir para dar respuesta a estas dos interrogantes? Sí, el interés superior del niño, porque se hace énfasis en los 11 puntos que da el comité, que en todas las medidas que los estados deben de tomar en lo que es la pandemia o que tuvo que haber tomado, siempre se tuvo que dar prioridad al niño, ¿verdad? En las decisiones que se adoptaran, el niño debería estar presente al mismo tiempo que también tiene que ser escuchado. A mí me gustó bastante lo que es el webinario porque se puede de primera mano tener la información de los niños de las consecuencias psicológicas, sociales que ellos estuvieron pasando. Y algunos de ellos dicen que, por ejemplo, la pandemia les ha afectado, que no han podido ver a sus amigos, que están encerrados, que no hay un lugar, un parque para ir. Exacto. Entonces vemos que hay como bienes jurídicos encontrados. Por una parte está la salud pública, pero por otro lado también están los derechos humanos que tienen los niños. En ese sentido, se le ven vulnerados y ahí uno de los puntos que se dan también establece que es importante que aunque sea un día, se le pueda a los niños que puedan ir a un parque y con las medidas de seguridad adecuadas. Excelente, muchas gracias, licenciada Rivas. Licenciada Erika Rodríguez, comentar, licenciada Erika, no sé si está por acá. Sí, buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciada. Sí, comentar. Es muy importante lo que la licenciada Jenny nos está diciendo sobre la recreación, pero ¿qué considera usted acerca de aquellos niños que están en centros de atención? ¿Qué hablan los 11 puntos al respecto, licenciada Erika? Bueno, ya le concedo la palabra, licenciada Bray. Dentro de los puntos que el comité menciona, prácticamente estaba que no podían estar bajo medidas restrictivas, ¿verdad? En el caso serían los centros de acogimiento que en aquel momento fungieron como centros de contención, podría ser la palabra exacta en ese momento de la cuarentena. Desde mi punto de vista, también había una afectación psicológica y emocional en esa población porque de por sí la pandemia estaba siendo como una crisis para los adultos, ¿verdad? Mayormente para los niños que son más vulnerables ante esas cosas. Muy bien. Sí, dígame, licenciada. Y desde lo social también, porque no tenían ese vínculo con su familia, ya que eran retornados, entonces depende de las edades, se separaban, si eran madres adolescentes, pues compartían con los bebés, pero siempre estaban separados de la familia que había quedado en el país, ¿verdad?
Entonces, sí, muchas gracias, licenciada Erika, le agradezco. Licenciado Brian, también no sé cuál será su opinión al respecto y sobre lo que dicen los 11 puntos del contacto familiar que aquellos niños que están en centro de atención deben de tener. Dígame, licenciado Brian. Sí, es en ese punto, ¿verdad? Y también empezando más que todo por lo que dijo la compañera Janie y secundando a la compañera Erika, Muy bien. uno de los puntos que se toca en el webinario, ¿verdad? Y que quizás nosotros como que no le hemos dado mucha importancia, que es el derecho a la salud, ¿verdad? Como elemento principal dentro del interés superior del niño, ya que en el webinario se explicaba y se decía, ¿verdad? Que en esta situación de pandemia y a raíz de los 3 meses de cuarentena que muchos países de la región estaban experimentando, la niñez y la adolescencia sufría miedo, estrés, ansiedad y hasta impotencia. Y en algunos casos, mencionaba el expositor, era también tristeza y agonía de los niños, ¿verdad? Muy Entonces, bien. esa incertidumbre afectó tanto, como dijo la compañera Erika, Sí. psicológicamente, pero también el rubro de la salud, ¿verdad? Muchas Y gracias, como licenciada. pudimos... Sí, Ujú. yo sé que tenemos poco tiempo y no me gusta Ah, cortarlos, sí, pero nos vamos a ampliar el día sábado. Ya van a ver, tenemos preparadas cosas, pero yo los quiero escuchar. Hoy sí me he dado la tarea de quererlos escuchar a todos, pero le agradezco, licenciado Bray. muchas Licenciada Mari gracias. Carmen, a usted, licenciada Mari Carmen Sandoval, le voy a comentar algo. Fíjese de que en el juzgado tuvimos un caso de un cierre por parte de un sindicato en la época de la pandemia y no se entregaban partidas de nacimiento porque el registro familiar fue cerrado por el sindicato. ¿Usted encontró en los 11 puntos algo que hablar al respecto, licenciada Mari Carmen? Además de la opinión que usted nos quiere dar. Sí, sí encontré en los puntos que debía de mantenerse siempre los registros de Muy partidas de bien. nacimiento del estado familiar tendrían que mantenerse siempre constantes, abiertos para que pudiesen los registros de nacimiento actualizados. Yo también quería abonar en la parte en donde la comunicación de los niños que están en confinamiento con sus familiares. Sí. Encontré en los puntos que se tendría que habilitar algunos mecanismos para que este contacto fuera fluido. Por ejemplo, llamadas telefónicas, habilitar cuestiones por internet para que los niños pudieran comunicarse a través de videollamadas. Entonces, este punto quería agregarlo yo porque sí lo encontré de que se tendrían que valorar nuevamente las medidas de confinamiento si se van alargando cada cierto tiempo, qué puede implementarse para que los niños estén en contacto. Muy Y bien. en cuanto a los registros, sí, tiene que mantenerse constante, ¿verdad? Habilitados para que no haya pues posibilidades de que los niños se queden sin posibilidades de ser inscritos y que haya violaciones a su derecho de identidad, de identificación y todos los conexos, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias, licenciada Mari Carmen. No sé si estará por acá, licenciada Rosa Aminta. Rosa Aminta Morales de Medrano, ¿estará por acá? Bueno, licenciada Ana Lourdes. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciada Ana Lourdes. ¿Qué opina usted, licenciada, sobre estos 11 puntos? Este estándar internacional tan actualizado en este contexto de la pandemia y que nos sirve para poder hablar sobre los principios, sobre los derechos de la niñez y adolescencia. Fíjese que la licenciada Mari Carmen Sandoval tomó un punto y abordó un punto muy importante, aquello de los medios de comunicación. Teníamos que habilitarlos en esta época de pandemia para que tuvieran contacto con sus familiares. ¿Qué opina usted, licenciada? Efectivamente, la pandemia, de hecho, que como afectó tanto a adultos, pero quizás los adultos teníamos la capacidad de expresarnos más y comunicar más la situación que estábamos viviendo a raíz de eso. Y en cuanto a los medios de comunicación, creo de que de alguna forma la niñez no fue tan protegida en el sentido de que se exponía demasiado a la niñez en cuanto a divulgar la situación de miedo. Hasta cierto punto yo siento que tenía una situación de miedo porque de hecho en mi familia tenemos niños pequeños y las niñas que ya están en la capacidad de un poco entender de la situación que se estaba dando,
ellas a veces no querían ni ver ni la televisión porque la televisión a veces divulgaba cosas que eran nocivas, que generaban más pánico y miedo a la niñez. Entonces, sí. de alguna forma los medios de comunicación sí vulneraron ese el sentido, la protección de lo que se programaba para la niñez en los horarios que no debían de haber sido estipulados, de estar transmitiendo algunas situaciones que de alguna forma, aunque la familia quería, o sea, detenerlo, pero de repente aparecía allí programado y divulgado aquella situación. Así Muchas que gracias. es solamente. Bueno, muchas gracias, licenciada. Licenciada Gracia María. Buenas noches, creo que respecto al punto número 1 de considerar el impacto, sobre todo el impacto educativo, que con esto de la pandemia y recibir las clases en línea, como que se perdió un poquito lo de la gratuidad de la educación y ha dificultado el acceso para muchas niñas y niños y adolescentes. Excelente. Aún para personas adultas ha sido difícil porque es un gasto extra para los padres. Y licenciada, muchas gracias, licenciada, gracias. Bueno. Licenciada Vanessa Maribel. Fíjense que en aquellos casos, no sé si estará por acá licenciada Vanessa Maribel, pero en aquellos casos planteémonos de aquellas familias que no cuentan con un recurso a internet o aquellos centros de atención donde están niñez y adolescencia que no cuentan con recurso a internet. ¿Cómo mantener esa comunicación con sus familiares si los 11 puntos nos están habilitando varios medios? Licenciada Vanessa. Creo que no la veo. Ah, ok. Maestra. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Ruth Estrada. Fíjense que este es un medio también para conocerlos y me está gustando mucho porque hoy sí ya siento que me estoy familiarizando con los nombres, pero hay algunos que aún no me cuesta. Licenciada Ruth Estrada. La compañera creo que tiene problemas con el internet, vi que había escrito. Ah, ok. Bueno, ya vamos también a revisar el chat, pero el licenciado Cristian Ábalos. Igual no está también. Ok, bueno, bueno, o alguien que me quiera comentar al respecto, alguien de las personas que no han participado, la licenciada Alejandra Maldonado, dígame, licenciada. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, licenciada. Con respecto a lo que comentaba, lo relaciono con el punto número 3. Muy bien. No sé si está bien relacionado, pero sí. Con respecto a la desigualdad, creo que es una realidad que en El Salvador sí se ha vivido mucho y es lo que le comentaba el sábado pasado. Sí. Con respecto el punto número 10. Exacto. Si no me equivoco. Entonces sí creo que hay mucha desigualdad, aunque de hecho considero que hay derechos que chocan o derechos contrapuestos porque según veía el webinario y aparecía que una adolescente comentaba que una niña de 10 años, que en Nicaragua más bien, los estaban obligando a ir a estudiar esencial. Entonces las niñas y los niños estaban preocupados por ese mismo hecho. Entonces, ante la incertidumbre y ante la protección del derecho a la salud, también se contrapone con esto de si es en línea, pero soy de escasos recursos, ¿cómo hago o qué hago? E incluso, licenciada Maldonado, se convierten aún más vulnerables porque no están en el ámbito que deben de estar, que es en el ámbito educativo, deben de incorporarse al ámbito laboral junto a sus padres. Hay una noticia de Nicaragua muy impactante. Hay una foto que yo creo que ya varios tuvieron la oportunidad de ver a una niña que acompañaba a su madre a realizar labores de corta de café. Entonces, esa niña debería de estar en la escuela, no realizando trabajos. Entonces, se exponen, son más vulnerables en este contexto de la pandemia. Muchas gracias, licenciada Maldonado, y es un gusto para mí volverla a ver. Licenciado Oscar Rivas, dígame, licenciado. Hola, bueno, quería aportar respecto a lo que se consultaba sobre los niños que estuvieron en instituciones policiales, cárceles, centros de detención migratoria o campamentos, etcétera. Entonces, el punto número 8 menciona que se debe permitir que los niños en todo momento mantener el contacto regular con sus familias y si
y si no en persona, a través de comunicación electrónica o vía telefónica. Exacto. Y si seguían, la pandemia continuaba, también el punto número 8 recomienda que se debe considerar y evaluar las medidas que prohíben dichas visitas y que los niños en situaciones de migración no deben ser detenidos ni separados por sus padres si van acompañados. Y eso lo vi, por ejemplo, cuando inició la pandemia, justamente como el 18 de marzo del año pasado, yo ingresé al país y me mandaron a un centro de contención y también ingresó una familia entera y los enviaron a un centro de contención a toda la familia. Entonces, lo relaciono como por esa parte, ¿verdad? Excelente, o sea que muchas sí, gracias. de alguna manera sí se cumplió o se trató de cumplir. Pero también Excelente. rápidamente, quería como aportar que también en mi caso, creo que me preocupaba mucho el tema de la alimentación de los niños durante la emergencia, porque muchos niños asisten a la escuela con la esperanza o con la condición de que van a recibir de alguna manera alimentación escolar. Entonces, esa parte durante la pandemia que dejaron de ir, entonces la alimentación escolar tuvo que manejarse de otra manera durante la situación, pero ya no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, es como esos dos derechos que serán. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, licenciado Guardado, porque ya vi que está ejerciendo un muy buen control del tiempo. Muchas gracias, licenciado Rivas. Por aquí tengo a licenciada Zaida Ibet. Yo creo que con ella no he tenido el gusto de comentar. Licenciada Zaida, y me avisan, por favor, porque ahorita sí no tengo control de ver quiénes están, pero licenciada Zaida, ¿sí está o no está? Bueno, si no, licenciada Jenny Calderón, fíjense de que en lo que me contesta por ahí, licenciada Jenny Calderón, es muy importante lo que nos dice este licenciado, porque la cuarentena realmente debemos de ponernos a pensar, cuando hay niños que tienen que realizar esa cuarentena, ¿están siendo discriminados o no? Dígame, licenciada Alba Escalante. Sí, buenas noches, maestra. Yo quería participar en cuanto a un punto que me llamó mucho la atención del video. Dígame. En que muchas veces se tiene aquella percepción de cubrir solo las necesidades básicas, ¿verdad? La alimentación, la educación y todo, pero se deja de lado un aspecto muy importante que nos afecta a todos, ¿verdad? Tanto a adultos, pero creo yo que más a los niños. Sí. Y es la salud mental. Y lo relaciono con el punto número 3 en cuanto al empleo de la tecnología, ¿verdad? Si bien es cierto, se necesita establecer esa comunicación con los maestros, ¿verdad? Y los niños en el momento de recibir las clases, pero también, perdón que ando un poco mal de la, no de la pena, gripitos, también se está vulnerando, ¿verdad? Los derechos de aquellos niños que no cuentan con herramientas tecnológicas y tampoco con acceso al internet. Y fíjese que yo por lo menos le estaba leyendo una observación que emitió el Comité de los Derechos del Niño, que es la observación número 25. Muy bien, en cuanto al derecho de la infancia en el entorno digital. Me gustó mucho y me llamó la atención porque aquí se plantea primero evitar esta vulneración, ¿verdad? Garantizarle a todos los niños el acceso a los equipos informáticos y también al internet, pero a la vez regular el uso e informar no solo a la sociedad civil, sino que a los padres, que son los principales educadores, ¿verdad? Y los que tienen el control del uso del internet en casa, y también regula la información, ¿verdad? A los niños y niñas, de explicarles cuáles son sus derechos en torno al uso de la tecnología, ¿verdad? Y también protegerlos, porque recordemos que el internet, ¿verdad? Lleva riesgos como abusos, el acoso sexual en la red, ¿verdad? Vulnerables, correcto, los vuelven más vulnerables. Exactamente. Te agradezco, licenciada Escalante. Bueno, vamos a tener más oportunidad de hablar. Yo espero, porque sé que hay mucho que decir. Licenciada Emily Manzano, le agradezco, licenciada Escalante. Licenciada Emily Manzano, para mí es un gusto volverla a saludar, licenciada. Y un punto, agregarles un punto, recuérdense de los formatos amigables, ¿sí? No solamente la información debe ir dirigida al adulto, no debemos de caer en el adultocentrismo. Recordémonos que niñez y adolescencia es la prioridad y los formatos amigables son muy importantes. Muchos de ustedes pueden crear formatos amigables para informar a la niñez sobre este contexto de la pandemia. Dígame, licenciada Manzano. Sí, un gusto. Buenas noches, maestra y colegas.
Un placer saludarles. A mí me llamó un poco la atención. Bueno, la verdad que la lectura era interesante. Yo no sabía que existían pues estos puntos y creo yo que vienen a ser muy complementarios de lo que ya hemos venido estudiando. Específicamente me llamó la atención el punto 2 y el punto 3 y creo que esto se enmarca mucho en nuestra realidad y cómo teniendo conocimiento ahora de estos puntos, muchas veces se vuelve un poco atentador a los derechos de la niñez y adolescencia. En específico, el punto 2 nos habla algún supuesto de las soluciones de alternativas creativas para los niños y que ellos pues, puedan garantizárseles el derecho a descanso, ocio, recreación y demás. En la época de pandemia, pues fue notable el hacinamiento. En una vivienda pudieran vivir 5 personas, por ejemplo, 2 niños y demás. Entonces era un poco complejo garantizar que de forma libre, como lo expresa en este puntero, pues ellos pudieran recibir el aire libre o actividades culturales, artísticas. Fue un poco difícil, al menos en esa época. Familias Sí, integradas por 3 adultos, 2 niños. Sí. E incluso me atrevería quizás a decir que en esa época más de algún padre o familia puso a sus hijos a hacer cosas del hogar, pues en vez de garantizar estos derechos de descanso, de ocio, recreación. Perdón, maestra. Sí, así es, correcto. Ajá. Le agradezco, licenciada, porque sí, necesito escucharla a todos, pero vamos a tener más oportunidad. Sí, licenciada, le agradezco. Licenciada Morena, dígame. Sí, yo quiero hacer un comentario. Un sobre gusto, lo que... licenciada, dígame. Mucho gusto, licenciada. Sí, sobre los 11 puntos, verdaderamente el efecto físico, más que todo emocional, psicológico, en eso me quiero centrar. El compañero Oscar Rivas dio un aporte cuando él estaba pues adentro de un resguardo. Sí, en la cuarentena, correcto. Por experiencia propia, yo se lo comento al revés, cuando mi esposo estuvo y nosotros estábamos afuera, que el mismo día que él vino, eso que vimos en el video, cuando hacen el comentario, ¿verdad? Que los niños fueran, en el webinario que aparece, cuando los niños eran víctimas de miedo, estrés, impotencia, inseguridad, no solamente por el hecho que ellos tal vez estaban encerrados, sino también porque algún familiar de ellos estaba encerrado y no tenían ninguna comunicación. Y sí, pues verdaderamente la angustia de ellos es y cómo está y qué tiene y quieras o no, ¿verdad? Cuando usted dice los formatos amigables, eso me tocó a mí generar, ¿verdad? En el ambiente del lugar, el formato amigable en el sentido de hacerle ver, ¿verdad? Que no obstante estaba retirado, pero que quieras o no, ¿verdad? Mientras hubiera protección, mientras hubiera un debido cuidado, pues no se iba a contagiar. Muchas gracias, licenciada Morena. Le agradezco, licenciada Morena. Muy buen aporte. Licenciada Eduvige Vega, licenciada Fátima Villegas. Miren que yo quiero que todos participen y ojo, me están dejando de afuera algo muy importante y a lo que yo soy muy sensible. Ciertos sectores de mayor vulnerabilidad. Licenciada Eduvige Vega. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Recordemos, licenciada, sí, fíjese de que es muy importante recordarnos de las personas, ¿verdad? La niñez y adolescencia, por ejemplo, con discapacidad. ¿Qué pasa, licenciada Eduviges, con aquella niñez y adolescencia también que tiene un padecimiento como el VIH-Sida? Hubo un confinamiento donde ellos no podían ni siquiera ir a traer, como ellos les denominan, su coctelito de medicinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Licenciada Eduviges, ¿qué principios usted puede ver que se encuentran vulnerados? Y que este estándar internacional más el webinario nos ayudan a darle respuesta. Sí, yo siento de que se vieron vulnerados el derecho a la salud, el derecho a libre tránsito, que sería la recomendación número 7, y entonces a ellos no se les brindó la asistencia adecuada, porque si ellos necesitan ese medicamento mensual para vivir, entonces debieron de buscar los mecanismos adecuados para hacérselo llegar. Muy bien, licenciada. Correcto. Sí, así es. Yo sé que les estoy dando poca oportunidad, pero yo lo que quiero es que todos participen, que tengan la oportunidad. Y fíjese, licenciada Eduviges, que es muy importante lo que usted nos comenta, porque hay que borrarnos esa idea de la situación excepcional en virtud de la pandemia. Así como antes se mencionaba, en virtud del principio del interés superior de la niñez, en virtud de la pandemia podemos que esos niños no vayan a recoger su coctelito de medicinas y que es necesario para su subsistencia. Entonces tenemos que borrarnos ese criterio de alegar lo que es la situación de excepcionalidad. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Fátima Villegas. Yo creo. Sí, buenas noches, licenciada. Aquí estaba escuchando la opinión
de la compañera anterior. Sí, en correcto. cuanto a eso, yo recuerdo que dentro de la pandemia, de lo que ella estaba mencionando, inclusive, ¿verdad? Cuando hubo la restricción de los autobuses, ¿verdad? Que es el medio normal que un montón de personas utilizan también para movilizarse. Todos esos niños y niñas y adolescentes que estaban en una situación aún más vulnerable, como lo es, digamos, la incapacidad de poder caminar, de poder trasladarse, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos niños que estaban enfermos y que no podían movilizarse tan fácilmente? Inclusive tuvieron que recurrir, ¿verdad? A pagar, o probablemente muchos no tenían ni siquiera eso, ¿verdad? Para poder trasladarse e ir a recibir pues sus medicinas, ¿verdad? O tratamientos. Entonces, muchas gracias. Bueno, Sí, bueno. correcto, le agradezco, licenciada. No sé si estará licenciada Ruth Estrada o alguien más de los que no han podido participar en este foro donde estamos haciendo un enlace entre lo que es la actualización que ustedes deben de tener sobre los estándares internacionales. Ahorita lo último es esto, son los 11 puntos. Licenciado Oscar Guardado. Sí, maestra, brevemente. Sí, dígame, licenciado. En referencia al punto número 11, sí. Que tiene que ver con escuchar, ¿verdad? Las niñas, niños y adolescentes. Acá en el país, en el mes de marzo del año pasado, de 2020, se creó un protocolo de medidas sanitarias para la atención de niñas, niños y adolescentes en centros ISNA. Sí. Pero estaba viendo que efectivamente fue uno de los puntos que la comisión planteó, ¿verdad? Que se tenía que brindar esas oportunidades de opiniones, pero es el único instrumento que he podido encontrar para la atención durante la pandemia, pero no se ha escuchado a las niñas, niños y adolescentes, sino que es un decreto ejecutivo. Entonces se vuelve un poco sistemático al final el siempre estar tratando a las niñas, niños y adolescentes bajo digamos, bajo el principio adultocentrista, ¿verdad? Muy y no bien, escucharlas a así es. ellas a pesar del protocolo facultativo número 3 también. Muy bien, excelente, licenciado. Gracias por su... Gracias. Yo sé que ya hay personas que me están levantando la manita que ya habían participado y me gustaría mucho volverlas a escuchar, pero no sé si de quienes no han participado. Lo voy a mencionar. Licenciada Rebeca Saldaña. Y ustedes me confirman, licenciada Morena, si usted lo puede ver si están por allí. La compañera Rebeca creo que no está. Ah, ok. Licenciada, licenciado Torres me dice... Mire, la compañera Ruth ha levantado la mano y ella era la que estaba pendiente. Ajá. Ah, muy bien, licenciada Ruth. Muchas gracias, licenciada Morena, por su colaboración. Dígame, licenciada Ruth. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Lo siento, maestra, es que me ha estado fallando el internet y me saca. No tenga pena. Sí, es sobre los 11 puntos, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos haciendo un enlace. Yo creo que el tiempo ya se nos está agotando y yo les traigo unas conclusiones que yo sé que van a ser de utilidad y no se preocupen, quienes no han tenido la oportunidad en este foro de participar, ahí tienen la plantilla, tienen por dónde extender. Pero sí, es un enlace que estamos haciendo entre esta actualización de estándares internacionales que tenemos que tener, porque estos 11 puntos son de suma importancia para entender aquellos principios sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Dígame, licenciada. Bueno, yo quizás algo que podría abonar es en el caso de los niños, no solamente los discapacitados, sino que en general el hecho de que estuvieron tanto tiempo y hasta la fecha algunos todavía están resguardados en sus casas, les ha creado una serie hasta de traumas, que hay muchos niños que tampoco hoy ya no quieren salir a la calle, otros de que les comenzó a dar como trastornos de manías por el mismo encierro, que no podían relacionarse con los demás niños, y al punto de que considero que hay que llevarlos pues como a terapias. Muy bien, excelente. Fíjese, licenciada, que usted ha tomado sí,
ha abordado un punto muy importante porque tenemos que tomar a la protección de una forma integral y transversal con distintos sectores. Así que me parece muy interesante. Le agradezco, licenciada, y no sé si habrá alguien de los que no han participado y que les pueda dar esta última oportunidad. Todos a empezar a llenar su plantilla con los comentarios que han mandado. Yo sé que el licenciado Brian y varios también tenían levantada su mano, pero ahí en la plantilla podemos comentar sobre este tema tan interesante. Y recuerden hacer ese enlace. No sé si alguien... opinar. Dígame. Tienen ahorita toda la oportunidad. Me llamó la atención el número 7 sobre los sectores vulnerables, en el sentido de que relacionado con el webinar eran los niños que estaban privados de libertad. Correcto. Y también los niños en situación de migrantes, sí, que no se les había podido respetar sus derechos porque se encontraban institucionalizados y que se les había prohibido el contacto con la familia. Muy bien, solamente muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Brian. Sí. Sí, dígame, licenciado, el comentario que usted tenía. Sí, es que con y también le con quiero lo que pedir dijo, una ayuda. sí, rapidito, solo con lo que dijo el licenciado Oscar, fíjese Sí. que a mí también me pareció interesante encontrar ese protocolo, ¿verdad? Sobre las medidas que se hizo por parte en los centros del ISNA, pero fue bastante lamentable porque el Procurador General para los Derechos Humanos hizo una fuerte crítica a ese protocolo porque dijo que era meramente administrativo, político y solo por salir del compromiso, ¿verdad? Como institución, ya que en ese mismo momento que se realizó, habían 22 jóvenes con COVID-19 e inclusive se había dado la información que un adolescente de Aguilares que estaba en un centro de esos había fallecido. Entonces él hizo una resolución como procurador y sacó todas las falencias y las comparó con las observaciones, con los convenios y con las leyes, ¿verdad? Acerca de cómo ese protocolo había sido demasiado deficiente y no había como protegido de manera integral los derechos de la niñez y adolescencia. Solo ese comentario tenía. Muchas gracias, licenciado Brian. Y sí, definitivamente ha existido una discriminación porque en virtud, que es lo que tenemos que eliminar de la pandemia, se han generado demasiadas vulneraciones y amenazas a derechos. Licenciado Brian, la ayuda que le quería pedir, dígame la hora de finalización del foro, por favor. Me lo confirma. Fíjese que normalmente es de 8 a 8:50, ¿verdad? Pero a veces por la misma extensión llegamos siempre a las 9. Ok. Entonces, bueno, les quiero agradecer la participación de todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Brian, por su colaboración y a todos los que han participado. Si alguien se quedó sin poder comentar en este foro, vamos a tener la oportunidad el día sábado y espero el resto de las jornadas. Pero también en la plantilla, yo necesito que esa plantilla este día ya la pueden llenar esa parte. Esa es la habilidad que ustedes deben de tener para llenar ese cuadro síntesis, que espero sea de utilidad, y ustedes tienen que ver y utilizar ese cuadro para poder hacer esa relación que existen entre los principios, entre los derechos y los estándares internacionales. Pero yo les traigo una conclusión y espero sea rápida la conclusión que yo les pueda dar y que sea de utilidad para ustedes, para que puedan ustedes ahí llenar lo que es la plantilla. Y debemos de partir de que el hecho de que los 11 puntos pronunciados por el Comité de los Derechos de la Niñez y Adolescencia definitivamente es la actualización que ustedes deben de tener sobre estándares internacionales. Invitarlos, así como el licenciado Brian y varios de ustedes me han comentado que hacen lectura a todo lo que está surgiendo, pero no solo a darle una lectura, sino que, como les decía el sábado anterior, ir un paso más allá, porque es importante conocer los estándares internacionales, porque reconocen derechos, sí, ok, reconocen derechos, pero hacen algo más, identifican, amplían lo que son los problemas sociales, gritan, alzan la voz sobre esos problemas sociales que deben de ser abordados, por ejemplo, en casos como la pandemia. Fíjense de que la nota técnica de la alianza que yo les comparto ahí en la plataforma, da lo que varios de ustedes comentaron, esa interdisciplina que se debe de tener en el abordaje de ciertos casos.
Y definitivamente ha existido desigualdad, ha existido discriminación y la pandemia vino a potenciar esas desigualdades, la exclusión, la injusticia a sectores que tienen mucho menos posibilidades de poder ejercer su defensa. Imagínense los casos, y es que se los vuelvo a repetir, aquellos casos de mayor vulnerabilidad como la discapacidad. Piensen en niños que tienen VIH y que no podían ir al hospital Bloom a recoger lo que es su medicina. Población indígena en pobreza. Sobre la población indígena también vamos a intentarlo abordar el día sábado. Así que este contexto, este foro, ustedes tienen que realizar una verdadera interpelación a no volver al mundo pre-COVID-19, porque lo normal, todo mundo dice, volvamos a la normalidad, pero volver a esa normalidad, ¿qué significa? Es volver a la parte del problema, de esa discriminación y desigualdad a un sector tan vulnerable. Entonces, la propuesta es esa. La conclusión de este foro es esa, es una protección integral, transversal, donde ustedes tienen que incluir lo psicológico, lo social. Los invito a darle lectura a ese documento que está en la plataforma, las páginas en específico que les he dejado, donde se identifican incluso lo dan en cuadros, todos los problemas que han abordado niñez y adolescencia en esta época de pandemia. Y ustedes van a poder ir haciendo un checklist de todos los derechos vulnerados, de todas las amenazas que han existido en esta época de pandemia. Y ojo, no olvidar un punto muy importante como es el acceso a la justicia. Varios niños no han podido obtener una respuesta a la situación jurídica que están enfrentando por lo mismo, por alegar que estamos ante una pandemia mundial. Entonces, debemos de ser categóricos, debemos de realizar una agenda transformadora donde la niñez y la adolescencia sea la prioridad. Entonces, esa es parte de mi conclusión. Espero que este foro sea de mucha utilidad para ustedes y si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto podemos tomarnos estos 3 minutitos, yo se los puedo robar para poderla abordar. Maestra Camila, perdón, fíjese que yo ingresé un poco tarde, unos minutos tarde, pero yo tenía una duda en cuanto al segundo registro, específicamente con la última tarea que nosotros le proporcionamos a maestra Karen. Sí. No sé, esa ya no cuenta, entonces, la última. Sí, fíjese de que vamos a utilizar, Gracias, con gusto, licenciada, vamos a utilizar este cuadro síntesis, porque realmente, si ven, ya pudimos hacer una conclusión y para que ustedes puedan presentar de una mejor forma sus evaluaciones era necesario hacer como este clic. Estos 11 puntos, si bien solo se refieren a lo que es la pandemia, pero engloban a todos los derechos y a todos los principios, el principio del interés superior sobre todo, entonces nos van a servir para ese cuadro. Se me ocurrió, yo les pedí que me permitieran ser creativa, entonces pensé en facilitarles este cuadro síntesis, así que se les va a evaluar su participación, que yo sé que en algún momento ya se les había evaluado, sobre el ensayo, que yo sé que muchos de ustedes ya lo estaban trabajando, incluso la compañera nos dijo que lo estaba haciendo de forma grupal, ya tenían ideas y esas ideas son valiosas y yo las necesito conocer y realmente, licenciada Emily, también necesito conocerlo. Entonces va esa parte y me gustaría saber cómo fue su niñez, porque es muy importante para mí para abordar el tema del sábado que les tengo preparados, así que los espero. Entonces, sí, nos vamos a quedar con el cuadro síntesis de las 4 evaluaciones, licenciada Emily. ¿Alguien más tendrá a la orden? ¿Alguien más tendrá alguna consulta? Y voy a elegir a alguien. Fíjense, vamos a elegir, por ejemplo, a la licenciada Alejandra Maldonado. Un minutito, licenciada Alejandra Maldonado. Pero sí, no sé si todavía tiene problemas. Pero me gustaría saber qué le pareció, qué le deja este foro. Creo que es importante, bueno, al menos me ha gustado bastante, siendo honesta. Creo que podemos, además de participar todos, sacar ideas de cada uno. Me parece importante que aprendamos y sepamos a tomar en cuenta las opiniones de los demás y así como que vamos atando cabos
Y verdad, licenciada Maldonado, que ahora que cualquiera que nos venga a decir, miren, en razón de la pandemia, verdad, a ese niño no podemos dejar que vaya al Hospital Bloom a traer su medicamento. Ya sabemos que los 11 puntos no nos permiten hacer eso. O que, por ejemplo, a un niño se le impida ser inscrito en una alcaldía municipal. ¿Verdad? Sí, ahora ya no podemos permitirnos. Considero que ya con los 11 puntos ya decimos, estamos vulnerando derechos. Excelente, muchas gracias Alejandra Maldonado. Y también al licenciado Guardado que me ayudó con el tiempo y a todos los que han participado en este foro. Ya no les robo más su tiempo, les agradezco su participación. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribirme en mi correo electrónico, yo voy a estar pendiente. Les habilité esa forma con autorización de la universidad y también la plataforma. Hagamos uso de ellos. Fíjense que si alguien les dice ahorita, hagamos una divulgación de los derechos de la niñez, ahí ya tienen un formato amigable en la plataforma. Creo que alguien tiene levantada la manita. Licenciada Claudia Rivas. No, maestra, quedó de la participación anterior, pero solamente decir que me pareció muy interesante la forma en la que abordó ahora y pues ahora ya sabemos que existen estos 11 puntos y tal vez el sábado que me pueda evacuar una duda en el sentido de que cómo se hubieran hecho valer estos derechos en el momento de la pandemia, porque sí se vulneraron esos derechos que no se inscribieron a muchos niños por el encierro que hubo. Sí, comentarles que ya les robé más tiempo y no hubiera querido eso, pero para terminar y con esa pregunta, sí, yo les comenté de un caso que tuvimos acá en Santa Ana, de una alcaldía que fue cerrada por un sindicato. ¿Cuál fue el PIC? Colocar una medida, imponer, ¿verdad? Decretar una medida cautelar donde se le ordenaba al registro del estado familiar aperturar de forma inmediata para poder estar extendiendo partidas de nacimiento y sobre todo realizar inscripciones para los nacimientos. Así que espero sea de su utilidad. Yo creo que hoy sí ya no tengo manitas levantadas. Pasen feliz noche. Los espero el día sábado. Comenten, llenen la plantilla. Sé que no les va a costar y revisen por ahí lo que les he dejado en la plataforma. Cualquier duda me escriben. Pasen feliz noche. Buenas noches, maestra. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Feliz noche a todos. No sé si está maestra Emma todavía. Ya se retiró. Ok. Entonces sí. Entonces, feliz noche a todos. Los espero el sábado. Gracias igualmente. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, maestra. A la orden. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Adiós, licenciada Lourdes. Adiós, licenciada Mari Carmen Sandoval.